Es un placer estar aquí con todos ustedes y hablar de una persona como Richard Thaler, que, como decía Juanfra, del que fui colega y tuve el honor de ser colega durante muchísimos años en la Universidad de Chicago, que es una persona divertidísima con la que hablar, una persona, como intentaré explicar ahora mismo, con un efecto absolutamente corrosivo en la economía, porque las críticas de Thaler, lo que se refiere a la teoría económica, son profundas, y lo que quiero intentar en esta primera intervención que vamos a tener es precisamente explicar el porqué de la contribución de Thaler es tan importante, es tan novedosa como lo fue, y por qué tiene ese efecto tan considerable en la teoría económica. Thaler, además, es una persona que ha tenido que luchar mucho, ¿no?, para por así decirlo, conseguir que sus ideas tengan la aceptación que merecen, y en ese sentido, pues este honor es muy bien merecido, porque aparte de la contribución conceptual e intelectual, pues también se premia a la convicción en las ideas y en la posibilidad de convencer a la profesión de la validez de ideas que en algún momento pueden ser juzgadas de una forma o pueden ser vistas como heterodoxas, pero que merecen la pena ser consideradas lo mejor del mundo académico. Y quiero entonces explicar un poco el por qué las ideas de Thaler constituyen una profunda reconsideración de algunas de las ideas fundamentales en el campo de la teoría económica en particular. Para ello voy a hablar brevemente de dos cosas y voy a dejar a mis colegas la discusión de la tercera, y aparte de muchas otras contribuciones. Voy a hablar un poquito de lo que se denomina efectos de dotación y contabilidad mental, y les pido disculpas de antemano porque cuando estaba escribiendo estas transparencias no sé si he acertado con la traducción al español, y entiendo que hay hábitos en lo que se refiere a estas cosas y que hay acepciones ya aceptadas en español, y a lo mejor vamos a tener algunas diferencias en cómo denominamos a determinadas cosas, pero lo aclararemos según vayamos viendo, ¿no? Segundo, los problemas de autocontrol que se derivan de muchas de las teorías de Dick Thaler, y luego más adelante veremos cuestiones de efectos sociales en decisiones individuales, ¿no? Para enmarcar un poco la discusión y para ver cuál es el origen intelectual de Richard Thaler, que empezó en Rochester cuando era estudiante de Sherwin Rosen, el gran Sherwin Rosen, que acabó también en la Universidad de Chicago. Una forma de entender la contribución de Dick Thaler es pensar en el contraste en lo que todos aprendemos como estudiantes de primer año cuando nos aproximamos por primera vez al tema de la microeconomía, ¿no? Si uno piensa en los grandes nombres de la teoría microeconómica, en Alfred Marshall, en Paul Samuelson, bueno, pues mucha de la exposición del problema del consumidor tiene un carácter normativo. Es un carácter de cómo se debe comportar el consumidor, si tiene determinadas preferencias, si no tiene problemas de sesgos en el comportamiento. Y bueno, hay muchas cuestiones interesantes que entender en ese problema y que requieren análisis profundos y contrastaciones estadísticas, pero por lo general el problema canónico que todos aprendemos en nuestro primer año pues no da lugar a intervenciones para mejorar el bienestar del consumidor, el objeto de estudio pertinente, ¿no? Lo primero que hizo Richard Thaler en su carrera fue precisamente reorientar el enfoque a la teoría del consumidor, y en vez de estudiarla desde el punto de vista normativo, estudiarla desde el punto de vista positivo, que es efectivamente lo que hacen los consumidores. Y es de ahí, como veremos más adelante, que se deriva pues un poco esta idea que él tiene de que hay lugar y margen para intervenciones paternalistas que consigan mejorar los procesos de decisiones individuales. Y esto es algo muy distinto del análisis habitual que se hacía por aquel entonces y que, por así decirlo, pues contamina o informa, por así decirlo, todo el pensamiento de Richard Thaler, ¿no? Y el primero de sus artículos famosos, que es Towards a Positive Theory of Consumer Choice, es básicamente un intento de restablecer los fundamentos de la teoría del consumidor desde un aspecto puramente positivo, y es ahí donde entronca con toda la literatura en psicología, porque los psicólogos, bueno, pues el interés fundamental que tienen es precisamente una descripción positiva de cómo actúan los individuos más que cómo deben actuar los individuos. Para ello les propongo el siguiente experimento, para entender un poquito alguna de estas cosas, ¿no? Vamos a entender primero. Supongamos que ustedes han estado expuestos a una enfermedad con una probabilidad de 0.1%, lleva una muerte rápida y sin dolor en una semana. La pregunta es, ¿cuánto estaría dispuesto a pagar cualquiera de ustedes por una cura?
Y recuerden que es una probabilidad muy pequeñita, solamente un 0,1% de que ha contraído la enfermedad y que va a fallecer en una semana. B. Un equipo de investigadores están realizando pruebas para encontrar una cura para la anterior enfermedad, algo que requiere voluntarios. ¿Cuál es la compensación mínima que aceptaría para participar en la prueba? Bueno, una vez recuerde que básicamente lo que uno está aquí, para entenderlo de una forma intuitiva, es comprando, vendiendo un poquito de la salud de uno. Porque la probabilidad del evento de que uno contraiga la enfermedad y fallezca pues es muy, muy pequeñito, solamente es un 0,1%. Bueno, pues, ¿qué es lo que responden los individuos? Pues a la primera pregunta, los individuos responden que solamente estarían dispuestos a pagar $200. Estos son dólares del año 74, que es cuando él hizo el experimento para su tesis doctoral. Responden que solamente estarían dispuestos a pagar $200 por la cura. La probabilidad es muy pequeñita y, bueno, pues esto es lo que los sujetos están dispuestos. Pero cuando se les pregunta cuál es la compensación mínima que aceptarían para participar como voluntarios en los experimentos para obtener la cura de esta enfermedad, la respuesta sube a los $10.000. Y una vez más, lo interesante de este experimento es que, por así decirlo, es una decisión en lo que los economistas llaman en el margen, que es comprar o vender un poquito de salud. Y, por cierto, una parte, esto es el primer cálculo en economía del valor de salvar una vida, sobre que hay un campo gigantesco ahora mismo, sobre todo en lo que se refiere al coste y el cómputo de alargar la vida de las personas de la tercera edad desde un punto de vista económico. ¿Cuánto se beneficia el individuo y la sociedad de alargar la vida de una persona durante un año? Algo fundamental para el diseño de los sistemas de salud. Bueno, es aquí donde Thaler, por así decirlo, establece una diferencia inmediata con la teoría del consumidor tradicional. La teoría económica, la disponibilidad marginal a pagar es igual a la disponibilidad marginal a vender. Básicamente soy indiferente, estoy vendiendo un poquito de esto y en el margen pues somos más o menos indiferentes a la hora de comprar y vender. Thaler dice que de eso nada, como demuestran los experimentos que realizó en laboratorios durante los años 70. Y la idea es que la unidad marginal del objeto que se posee se valora más que lo que no se posee y que, por tanto, la disponibilidad a vender es mucho más baja que la disponibilidad a comprar y que, como consecuencia de ellas, hay que compensar al individuo con unos valores mucho más altos a la hora de vender un bien que se tiene, en este caso un poquito de salud, que lo que el individuo está dispuesto a pagar para comprar un poquito de salud. ¿De acuerdo? Y esto, bueno, pues una de las cosas que aprendemos cuando todos tomamos nuestras clases por primera vez es básicamente comprender el comportamiento del consumidor que negocia estos márgenes desde un punto de vista marginal para básicamente igualar la satisfacción que obtiene del consumo de una variedad importante de objetos o de servicios. ¿De acuerdo? Lo que Thaler está diciendo, hay que tener muchísimo cuidado porque aquellos objetos que el individuo ya posee los valora de una forma mucho más alta que aquellos que no posee. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es una misil en la línea de flotación de uno de los fundamentos de la teoría económica, porque todo es este análisis marginal, el negociar pequeñas variaciones hasta establecer la igualdad en la utilidad que obtenemos o en la felicidad que obtenemos del consumo de los distintos objetos que se nos presentan para consumir. Una de las implicaciones o una de las características importantes decía al principio de mi intervención que este premio también remunera la perseverancia en las ideas, la perseverancia a la hora de convencer a la profesión de la validez de aproximarse al problema económico, al problema de la distribución de los recursos, que es el problema canónico en economía, de una forma original, novedosa y heterodoxa a la vez, ¿no? Pero una de las cosas que distingue la investigación de Dick Thaler es precisamente esta persistencia y el elaborar y el explorar cada vez más pues, ideas que en principio pueden parecer intuitivas y simplemente explorar las implicaciones que ellos tienen para un montón de comportamientos. Por ejemplo, este efecto de dotación, el efecto de que uno valora más aquello que posee que aquello que no posee y que, por lo tanto, la disponibilidad marginal a vender es mucho menor que a comprar, básicamente, intuitivamente, lleva a una situación donde el individuo pues, no quiere deshacerse de aquellas cosas que ya posee. En cierta forma, esto lleva a una cierta inercia en el comportamiento. ¿Por qué? Porque aquello que yo tengo no quiero dejarlo, mientras que aquello que quiero comprar pues estoy más dispuesto a comprarlo.
Pero esta inercia puede que no sea óptima. Puede que sea conveniente para el individuo liberarse de este sesgo de comportamiento, y es ahí donde vamos a empezar a hablar más tarde, cuando creo que es Pedro el que va a tratar este tema, pues esta cuestión de podemos empujar al individuo para mejorar sus decisiones en el margen. Y en este sentido, no solamente es una cuestión exclusivamente de investigación y de la mejor comprensión del comportamiento del individuo, pero tiene profundas implicaciones en lo que se refiere a la intervención para mejorar el bienestar de los individuos. Y esto es muy distinto del análisis clásico tradicional que hacían los economistas. Un segundo experimento. Y de todas las cosas que han tenido impacto en mi investigación, esta probablemente es la que haya tenido más impacto, ¿no? Pedro y María quieren comprar un apartamento. No sé por qué elegí Pedro y María, pero podría haber sido solamente Pedro o solamente María. Pero bueno, Pedro y María quieren comprar un apartamento y han ahorrado 50.000 euros que tiene una cuenta un 5%. A su vez, se van a comprar un coche por 10.000 euros que han financiado con un préstamo a interés del 10%. ¿Cómo es posible eso? Esta gente tiene ahorro y tiene los 50.000 euros que están solamente ganando al 5% y podrían haber ahorrado 500 puntos básicos simplemente utilizando de los 10.000 de los 50.000 euros para comprar el coche y ahorrarse 500 puntos básicos, que es lo que además están pagando para comprar ese coche, para pedir prestado. ¿Cómo es posible que el dinero que es fungible, pues estás dispuesto a tomar prestado al 10% cuando tienes de sobra que tienes invertido a un 5%? Esta es una de las ideas a mi gusto más brillantes de Dick Thaler, que es la idea de la contabilidad mental, que es fundamental a la hora de entender la teoría económica porque supone un supuesto que todos tenemos en la cabeza como economistas, que es el supuesto de fungibilidad, de que el dólar que llevo o el euro que llevo en mi bolsillo derecho es intercambiable con el dólar o el euro que llevo en el bolsillo izquierdo. Y básicamente lo que dice Richard Thaler, esto no es completamente cierto. La gente está dispuesta a pagarse 90 centavos por un euro y es un poco la situación que tenemos aquí. Y el motivo por el que esto puede ser un comportamiento óptimo por parte del consumidor o del ahorrador en este caso es por problemas de autocontrol. Y es básicamente yo tengo una política de inversión en esta cuenta precisamente para adquirir el compromiso que de otra forma no tendría para ahorrar y comprarme ese apartamento que me quiero comprar. Y no toco esa cuenta porque esa cuenta es precisamente la que me da los incentivos a ahorrar que de otra forma no tendría. Para darles otra idea de cómo funciona esto, y hablaré de esto un poquito más tarde, la idea, por ejemplo, de jugar con el dinero del casino. La idea de que las actitudes, por ejemplo, frente al riesgo dependen de la procedencia de los fondos. Déjenme que les dé un ejemplo. Yo voy a jugar al casino, yo no soy jugador, con lo cual no tengo ni idea de qué se juega en un casino, pero uno va a jugar al casino y me llevo 500 euros para jugar y lo que sea, al póker o lo que se juega en un casino. Imagínense por un momento que lo primero que uno hace, le dan una mano y gana otros 500 euros. Bueno, pues lo que hace la gente es pone 500 euros en el bolsillo, esos son los 500 euros con los que vine, y juega de una forma mucho más agresiva con los 500 euros que le acaba de dar el casino como sus primeras ganancias. Y básicamente lo que la gente hace es, desde un punto de vista puramente de contabilidad mental, poner un suelo en lo que yo voy a obtener durante esta noche, que es precisamente lo que traje. Sin embargo, si pierdo dinero inicialmente, ahora solamente tengo 250 euros, voy a ser mucho más averso a la hora de tomar el riesgo. Y es ese comportamiento en el margen que tanto le preocupa a Thaler, y está separar los euros que uno ha ganado, que me ha dado el casino, mientras aquellos que no me han dado el casino, y mi propia actitud al riesgo con fondos que me dan una tercera, que me dan en este caso el casino, una vez más muestra de que la gente divide en su cabeza, los individuos dividen en su cabeza, los euros dependiendo de su procedencia y no los intercambia con los euros que uno ya tiene. Esta idea de preferencia de contabilidad mental es una de las ideas más profundas de Thaler y con profundísimas implicaciones para todas las finanzas, que es el campo del que yo me ocupo. Thaler básicamente construye una teoría de contabilidad mental a partir de las contribuciones de Danny Kahneman, que fue premio Nobel hace 5 o 6 años, y Amos Tversky, que desgraciadamente falleció antes de que se le pudiese conceder el premio Nobel.
Y básicamente la idea que alguien me ha dicho que no llamamos en español teoría de prospectos, sino teoría prospectiva. Les pido disculpas por ello, y eso que lo busqué en Google, cuál era la traducción correcta, para que se fíen ustedes de Google. Básicamente lo que hace es construir una teoría con unos fundamentos muy distintos de la teoría del consumidor tradicional. Para empezar, en lo que se refiere a la evaluación de loterías, por ejemplo, las evaluamos sobre pérdidas y ganancias, algo que estoy convencido que ustedes encuentran muy intuitivo, pero que para un economista no lo es. Segundo, usted es muy averso al riesgo si tiene ganancias. Lo que hemos descrito hace un momento, de si uno tiene ganancias, pues tiende a liquidar sus ganancias de una forma muy rápida para asegurarse un suelo en las inversiones que uno esté realizando o cuando uno vaya al casino, mientras que si uno tiene pérdidas, se comporta pues muchas veces de una forma mucho más, toma muchos más riesgos. Y la idea, una vez más, de que toda nuestra teoría de marginalidad no obtiene, de que un euro de pérdida es mucho más doloroso que la ganancia que uno experimenta, la utilidad que uno experimenta con un euro de ganancia. Que hay algo ahí que hace que esto de perder, aunque solamente sea un euro, es mucho más doloroso que la utilidad que uno obtiene si hubiese ganado un euro. Es decir, que la condición de primer orden, para aquellos que están familiarizados con cómo los economistas resuelven los problemas de distribución, no obtiene. ¿Por qué esto es una idea tan peligrosa en economía? Bueno, muchas cosas se siguen de esto, muchísimas cosas. Uno de los efectos que puede explicar, por ejemplo, la contabilidad mental se refiere a una evidencia empírica o algo discutida dentro del campo de la economía, que se puede resumir con la siguiente observación. Usted imagine que yo le ofrezco una lotería por la que usted gana 110 euros con probabilidad 50% o los pierde con la misma probabilidad. Algo que se observa de forma repetida en experimentos en laboratorios es que los individuos rechazan estas ofertas. Esto es algo muy difícil de explicar con las funciones de preferencias que los economistas toman como dadas. Cualquiera de ustedes, dado el nivel de riqueza que supongo muchos de ustedes tienen, que estoy convencido, deberían aceptar estas loterías una y otra vez. Pero muchos de ustedes, si les pongo en un laboratorio, las van a rechazar. Y este comportamiento es completamente inconsistente con las teorías que los economistas utilizan para evaluar decisiones bajo condiciones de riesgo. ¿Por qué? La idea, una vez más, la solución de esto la da la idea de contabilidad mental. Y es porque ustedes, a diferencia de lo que los economistas suponen, no integran la lotería con el resto de su riqueza. Si ustedes lo piensen un momento en lo que muchos de ustedes ganan al final del año, la riqueza que tienen en el apartamento, coches, lo que ustedes tengan. Bueno, pues una lotería donde tomo el riesgo de ganar 110 o perder 100 es una lotería muy atractiva, es muy pequeñito, tiene muy poca influencia en su nivel de riqueza. Y dado que el valor esperado de esta lotería es, bueno, positivo, con más probabilidad gana usted dinero del que pierde, pues usted debería aceptar dicha lotería. Pero la gente no lo hace. Es aquí que la idea de contabilidad mental es particularmente fructífera. Y es básicamente porque lo que ustedes hacen es segregar esta lotería y no integrarla con el resto de las decisiones que toman, sobre todo las decisiones de riesgo y el resto de su riqueza. Esta idea que parece tan intuitiva, que la gente evalúa las loterías de una forma separada y no integrada con el resto de la riqueza que poseen, es una idea absolutamente letal para el campo de las finanzas. Déjeme que les explique un poquito por qué. Todas las finanzas están basadas en la idea de que las primas de riesgo que vemos en los mercados de renta variable, en cualquier mercado financiero, renta fija, renta variable, de mercados derivados, está basado simplemente en la idea de diversificación, en la idea de que yo evalúo cualquiera de estos riesgos negociados en los mercados dependiendo de cuánto contribuyen al riesgo agregado, por ejemplo, del mercado de renta variable en Nueva York, en Madrid, en Londres, donde sea. Pero la idea de contabilidad mental te dice que eso no es cierto, porque cada riesgo se va a evaluar de una forma separada. Si es así, bueno, pues las covarianzas que están en el centro de nuestras teorías sobre el origen de las primas de riesgo no es válida. Esto es algo que podemos contrastar estadísticamente y prácticamente uno puede vivir la profesión de finanzas en dos campos. Aquellos que creen que efectivamente las covarianzas están en el origen
de las primas de riesgo. Piensen en la teoría de mercados eficientes, Jim Fama, que recibió el premio Nobel hace 2 o 3 años, y aquellos que no creen que las covarianzas sean lo que determinan las primas de riesgo. Y esa es precisamente la contribución de Dick Thaler con la contabilidad mental. Esta segregación de los distintos riesgos en cuentas separadas impide la agregación de las mismas, la correlación, explotar la correlación de estas loterías, con lo cual las covarianzas o estas correlaciones no determinan en sí las primas de riesgo. Dije al principio que Dick Thaler tiene un efecto corrosivo en el campo de la economía, y la idea es precisamente esta, ¿no? Si uno piensa en las dos cosas que les he contado hoy, la idea de, bueno, pues que el análisis marginal, esta idea de que en el margen somos indiferentes a comprar y vender, pues no parece que se verifique en experimentos en laboratorio, y la idea de que la gente integra los riesgos en una sola cuenta y es así como se determinan las primas de riesgos en los mercados financieros, pues tampoco parece ser coherente con la evidencia que tenemos en los experimentos en laboratorio. Deje que termine con algunos comentarios adicionales. Por ejemplo, algunos de sus experimentos son realmente maravillosos en lo que se refiere a la percepción de la psicología de los riesgos y cómo la gente integra. Por ejemplo, imagínese usted que ha tomado varias loterías, como las que sugería anteriormente, y que experimenta grandes ganancias en algunas de ellas. Bueno, pues si ha experimentado pequeñas pérdidas, ustedes las integran con las grandes ganancias. ¿De acuerdo? Sin embargo, si la situación es la contraria y usted ha experimentado grandes pérdidas en la cartera de loterías que ha tomado, la cartera de inversiones que ha tomado usted va a segregar las pequeñas ganancias simplemente para hacerse sentirse mejor. La profundidad de esta idea se deriva del hecho de que usted está manipulando sus propias preferencias para, así decirlo, convencerse de que las cosas no le han ido tan mal. Y todos tenemos esta experiencia. Todos tenemos la experiencia de, por así decirlo, evaluar los distintos loterías y situaciones en las que estamos, de tal forma que a veces agregamos y a veces no agregamos para sentirnos mejor. Estos trucos que la mente nos hace hacer precisamente para sentirnos mejor y tener una vida más armónica y feliz, a pesar de que en muchas situaciones llevan a decisiones no óptimas. Una de las cosas más interesantes, por supuesto, cuando uno empieza a pensar así, un montón de preguntas surgen. ¿Qué es lo que determina la apertura y cierre de cuentas mentales? ¿Qué efecto tiene sobre la valoración del precio de los activos la apertura y cierre de esas cuentas? En uno de los artículos más influyentes en el campo de las finanzas, él muestra que la apertura y cierre de las cuentas mentales puede explicar la prima de riesgo del mercado agregado en renta variable. Este es un resultado sorprendente, que simplemente la idea de contabilidad mental y de abrir y cerrar cuentas mentales tiene el poder de explicar la prima de riesgo agregada en el mercado de renta variable de Estados Unidos, que es uno de los grandes retos empíricos que tenemos en la economía de finanzas. Muy controvertido, no le digo que esté completamente aceptado, pero es una hipótesis a considerar. Particularmente porque lo que le sale de sus experimentos es algo también muy intuitivo, que una frecuencia de un año para abrir y cerrar cuentas parece ser lo que es suficiente para explicar los patrones en las primas de riesgo en los mercados de renta variable. Otra de las ideas que ha tenido, yo escribí un artículo muy inspirado por las ideas de Dick Thaler, que se llama Prospect Theory and Asset Prices, donde tomamos varias de las ideas, en particular la idea de contabilidad mental, y básicamente mostramos que la idea de contabilidad mental puede explicar no solamente el patrón que les acabo de explicar, el nivel medio de la prima de riesgo en el mercado de renta variable de Estados Unidos, sino también que puede explicar la variación de los precios, la volatilidad de los rendimientos, el hecho de que a veces el rendimiento esperado es alto y otras veces bajo, la estabilidad de la curva de tipos. En eso, ideas que en un principio, este artículo se publica en el año 2001, las ideas de Thaler son del año 80, ideas que parecían peregrinas a mediados de los años 70, a principios de los años 80, se mostraron muy fructíferas a la hora de resolver problemas que los economistas tenían, a la hora de entender patrones empíricos en los mercados financieros. He aquí el verdadero poder de las ideas de Dick Thaler, que parecen en principio
simples, intuitivas, inocuas, y acaban siendo absolutamente fundamentales para entender muchas de las cosas y de los patrones de comportamiento que nos rodean. Y con esto cedo la palabra al siguiente ponente. Gracias.